If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Visa S. Informa paralela al proceso que adelantaba con los narcos que lo seguían en su versión del crossover. Liv Hernández le ofrecía sus servicios como investigadora al narcotraficante que lo contratara. De esta manera tenía acceso directo a las entrevistas que las agencias federales les realizaban a los mafiosos detenidos en operaciones contra el narcotráfico. Por estas razones, Fernández logró enterarse de la existencia de una investigación que avanzaba en Nueva York contra su cliente Fernando Henao. Con esta información en la mano, Fernández decidió sacarle provecho económico al tema y para ello citó al menor de los Henao a su lujosa oficina en el downtown de Miami para ponerlo al tanto del nuevo proceso. Fernandito, algunos de mis contactos en el FBI me han puesto sobre aviso de una investigación que están adelantando en tu contra. Afortunadamente he logrado identificar los agentes a cargo. No te preocupes, para poder representarte y solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar debes darme un adelanto de $500,000. $500,000, Liv? Estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Primero que todo, déjame decirte, hace 2 años estoy esperando mi visa S para solucionar mi estatus legal en este país. Mira, cada vez que necesito viajar no puedo entrar por el aeropuerto porque no tengo papeles. Tienes que ir vos mismo a recogerme y meterme en tu barco por las Bahamas, como si yo fuera un balsero. Cuando te contraté hace 2 años me prometiste que en menos de 6 meses todo se habría solucionado. Mira que ni mi señora, ni mis hijos han podido entrar a colegios privados por falta de papeles. A esos agentes de la DEA que me presentaste la primera vez les hice esos positivos, convencido de que mis papeles estaban en trámite. Me hicieron ir con toda mi familia al headquarter a tomarme las huellas. ¿Para ti? Todavía estoy esperando la famosa visa S y ahora me salís con este cuento. No, Liv, la verdad nada de esto me está gustando, respondió Fernando, alterado. Me confirmaron que tus papeles están en camino porque el proceso ha estado demorado, pero tu visa se me la prometieron y siempre que has necesitado salir de viaje yo mismo te saco y te entro al país sin problema. Si hemos esperado todo este tiempo, lo que falta es muy poco, ten un poco de paciencia. Para lo que no tenemos tiempo es para esto nuevo que está pasando Fernando, lo que le estoy cobrando no es nada para usted. No, Liv, la DEA no me ha cumplido, cúmplame con lo de mi visa S, usted me prometió 1000 cosas y hasta ahora no he visto nada. ¿Cómo que no? Mis amigos de la agencia han sido tan leales a usted que no lo han molestado para nada. Usted les dijo lo que les dio la gana, les mintió, los engañó en todas las reuniones, les ha dicho que el narcotraficante era su hermano, que usted era un simple Boy Scout. A toda hora echándole el agua sucia a la flor, que a raíz de la muerte de su hermano Orlando usted prefirió alejarse de ese mundo, cuando usted, Fernando, mejor que nadie sabe que eso no es así. Sí es verdad que usted les ha ayudado con algunos positivos, pero también les dice solo lo que le conviene. Aún así, no lo han vuelto a llamar para nada. Tenga paciencia, su visa S y la de su familia llegan seguro en 1 o 2 semanas. Le repito, Fernandito, necesito trabajar en este nuevo caso, replicó Fernández. Pero, ¿cómo me vas a cobrar tanta plata, Liv? Bueno, hagamos una cosa, si en 2 semanas me conseguí la visa S, volvemos a reunirnos para ver a qué arreglo llegamos, propuso Henao. Fernandito, esto no tiene nada que ver con tu visa S, esto es nuevo. El tira y afloje duró más de 2 horas y al final Henao salió disgustado porque al final no llegaron a un acuerdo. Bajó al sótano del edificio donde había estacionado su BMW X5 azul y salió rumbo sur hasta tomar la US1 hacia su casa. Mi amor, estoy mamado. Ese HP Liv quiere sacarme plata todos los meses con sus cuentos chimbos. Ya le he dado más de $2 millones y llevamos 2 años esperando los papeles y nada. Ahora me salió con que tengo que darle otros 500,000. No sé qué hacer. Por un lado, se aparece aquí en la casa con oficiales de la DEA que supuestamente son sus amigos. Otras veces me sale con que tengo nuevas investigaciones y cuando necesito viajar fuera del país extrañamente él me saca y me entra en su barco. Ese gordo es como raro. ¿No será que tiene su negocio personal con la policía y se reparte la plata con ellos? Le digo Henao a su esposa. ¿Por qué no te asesoras con otro abogado? Propuso Paloma. Tienes razón. Por ahí tengo la tarjeta de un señor muy bueno de apellido Williams. Si en 2 semanas no nota la visa ese voy a hablar con ese abogado. ¿Y qué dice Miguel Solano de todo eso?
Está peor que nosotros. Liv lo tiene con el mismo cuento, que los papeles, que sí, que no, que la otra semana. Mejor dicho, tiene más papeles un pescado que Miguel. Las semanas pasaron y la visa se no llegó. Cansado de la pesadilla que estaba viviendo y presionado por la nueva suma que Fernández exigía, Henao visitó finalmente al abogado Williams y le hizo un corto relato de su historia desde el día en que fue cautivado por el promocionado crossover. Señor Williams, Liv Fernández me dijo que podía hacer un arreglo amistoso con el gobierno americano, sin récord, sin cargos, sin cárcel y lo más importante, sin delatar a nadie si no quería. También me dijo que podía vivir en Estados Unidos con mi visa ESI con gran parte de mi fortuna. Todo por la módica suma de $2 millones a cambio de muy poco. Como ayudarles de vez en cuando con algún positivo, explicó Henao. Eso suena maravilloso, señor Fernando. ¿Cuál es el problema? Me entienda. El problema es que no me han dado mi visa ESI. Cada mes Liv Fernández me pide más plata con el cuento de que tengo más investigaciones en mi contra. Estoy por creer que ese gordo se reparte la plata con los agentes porque él va a mi casa frecuentemente a comer con ellos. Todo es muy raro, señor Williams, porque hasta se ofrece a ayudarme con los positivos. Y cuando yo salgo del país, como no puedo regresar por el aeropuerto porque no tengo papeles, él me recoge en su bote en las Bahamas y me trae hasta aquí. Nada de esto huele bien, esto me parece una conspiración en su contra. Agentes, fiscales, abogados o investigadores como Liv, que hagan parte de esto, van a ir presos. Señor Henao, se lo aseguro, a usted lo están engañando. ¿Cómo me puede ayudar?, preguntó Henao, ansioso. Tenemos que desenmascarar a ese señor Liv y luego lo demandamos para recuperar su dinero, presumió Williams. ¿Cuánto me cobra por manejar el caso? $200,000, señor Fernanda. Estoy de acuerdo, en una semana regreso con el dinero para empezar a trabajar en esto. Henao también visitó a la abogada de inmigración Linda Osborne para pedirle asesoría y su opinión acerca de su visa y la de su familia. Vea, señor Fernando, yo trabajé más de 15 años en el departamento de inmigración, he investigado acerca del trámite de su visa ESI y nadie tiene conocimiento de su caso. Para indagar un poco más profundo en inmigración necesito $50,000. Muchas gracias, señora Linda, en una semana regreso. El menor de los Henao por fin entendió que había sido engañado y víctima de la versión modificada del crossover que manejaba Fernández. Las cosas no eran como él se las habían explicado. Y quedó aún más desconcertado a las 5 p.m. del 11 de diciembre de 2001 cuando recibió una llamada de un agente de la DEA, asignado al grupo de Bogotá. Cuando Henao contestó, el oficial saludó amablemente, confirmó que en 2 días llegaría a Miami y preguntó si aún vivía en el mismo lugar. Sí. Estoy viviendo en el mismo lugar y claro que me interesa que nos reunamos. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Henao durmió tranquilo porque la reunión con el agente federal le serviría para salir de dudas de una vez por todas. Pero Henao no sabía que le iba a fallar la malicia indígena de la que tanto se ufanaba. El 12 de diciembre, Henao permaneció la mayor parte del tiempo comprando arreglos navideños para decorar su lujosa mansión. Cuando regresó esa noche encontró algo nerviosa a Paloma, su esposa, quien dijo que temía por la visita que la agente federal haría al día siguiente. Ferchito, vete, tengo miedo, ¿qué tal que ese agente que llamó venga por ti para llevarte preso? No te preocupes, nada malo va a pasar, respondió Fernando y acto seguido la tomó de sus brazos. La llevó cargada hasta la habitación, la desnudó y le hizo el amor como nunca antes lo había hecho. Los dos terminaron agotados y ella cayó profunda sobre el pecho de su amada. A esa misma hora, en la oficina del FBI en Miami, 2 agentes y un fiscal, acompañados por más de 20 oficiales llegados de Nueva York y apoyados por un número igual de agentes de Miami, se disponían a efectuar una orden de arresto emitida por la Corte Sur del Distrito de Nueva York en contra de Fernando Henao. Somos del FBI. Poco antes de las 5 a.m. del jueves 13 de diciembre de 2001, el FBI rodeó la casa de Henao en el 5940 SW 94 Street de Pinecrest, en Miami, y cerraron el acceso de vehículos y peatones en 3 cuadras a la redonda. Media hora más tarde, los agentes encubiertos tocaron la puerta. Henao y su esposa se vistieron con lo primero que encontraron, mientras afuera retumbaban cada vez más fuerte los golpes de la puerta. Cuando iba por el corredor hacia la puerta principal, Henao alcanzó a ver por la ventana algunas patrullas de policía con las luces encendidas y pensó que algo estaba mal. ¿Quién es?, preguntó, nervioso, al llegar a la puerta. La policía, somos el FBI. Abran la puerta. Los primeros en atravesar la entrada a la casa fueron los 2 oficiales que llegaron desde Nueva York. Acto seguido 15 agentes más con chalecos del FBI y fusiles de asalto MP4 se repartieron por toda la vivienda.
Una vez controlada la situación, esposaron a Henao y lo condujeron a una de las patrullas. En ese momento le leyeron sus derechos y le pidieron autorización para examinar su computadora personal. Según decía la acusación, Henao había conspirado para introducir decenas de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos vía Venezuela y México. Cuando terminó el procedimiento en su residencia, Henao fue conducido al Federal Detention Center, FS, de Miami, donde lo esperaba un oficial del Bureau of Prisons, BOP, para procesarlo y reseñarlo. Luego fue conducido a un bestial común donde otro oficial le ordenó quitarse la ropa. Ante la mirada inquisitiva del oficial del BOP, Henao, confundido todavía, se despojó de la camisa, los tenis, las medias y la sudadera. En ese momento el uniformado arrojó de un puntapié una caja de cartón que estaba a su lado. «Meta ahí su ropa, apúrese», gritó el guardia y Henao acomodó rápidamente sus pocas propiedades dentro de la caja. «Señor Henao, los calzoncillos también», dijo el carcelero, más calmado. «Me quedo en peloto», indagó el colombiano, cada vez más nervioso. «Sí, en peloto, señor». Al terminar el incómodo episodio, el oficial se dirigió al detenido y le dijo: «Ahora, arriba las manos, tírelas de un lado, tírelas del otro, abra la boca, saque la lengua, sacúdese el pelo, muéstreme una oreja, muéstreme la otra, levántese las pelotas, voltéese, levante un pie, levante el otro, ábrase las nalgas, agáchese, tosa más duro, vuélvase a voltear, apure». Después de agotar todas las posibilidades, el oficial caminó hacia la bodega de ropa del EPS, donde sacó pantaloncillos borsudos, medias blancas, una camisa del mismo color, unas chancletas plásticas de los años 50 y un uniforme verde 3 tallas más grandes que las camisas Versace que Henao utilizaba. Minutos más tarde sacó al reo del pequeño vestier y lo paró frente a una cámara fotográfica donde le hizo placas de frente, de un lado y del otro. «Ahora venga para acá y páseme su mano derecha para tomar la huella de los dedos», concluyó el oficial. Luego sentenció: «A esto debe acostumbrarse por los próximos 19 años de su vida y el derecho a pertenecer al cártel de los sapos». Al día siguiente, los agentes encargados del caso regresaron a la casa con una orden de un juez en la que autorizaba una completa inspección a la residencia de Henao. Se llevaron documentos, fotos, discos de computadoras, libros, archivos de bancos y un sinnúmero de cajas que fueron a parar al expediente abierto en contra del cártel del Norte del Valle. Tras la cinematográfica captura de Fernando Henao, los narcos colombianos perdieron por completo el horizonte porque la versión light que les había vendido el regordete y retorcido investigador Lick Fernández resultó ser un completo fiasco. Un globo inflado que explotó al primer descuido y con las buenas intenciones de muchos narcos que aún no entendían que esta versión del crossover solo era fruto de la habilidad del lenguaje de Fernández, que sacaba provecho del sistema federal americano para convertir su propuesta de quedar a paz y salvo con el tío Sam en un negocio descarado en aras de su lucro personal, aprovechándose una vez más de la mentalidad retorcida de los narcotraficantes de Colombia. A partir de ese 13 de diciembre de 2001, las 3 versiones originales del crossover dejaron de existir. Mientras tanto, en la prisión de Nueva York, Negros ya empezaba a entender la magnitud de la catástrofe, pero ya era muy tarde para enmendar sus errores. Solo hasta ahora se daba cuenta de que Fernández también lo engañaba deliberadamente. Los primeros en sentir la descarga eléctrica de 2000 voltios fueron Miguel Solano y Chepe Puello, que unos pocos días después abordaron un vuelo en el aeropuerto de Fort Lauderdale rumbo a McAllen, Texas, porque estaban a punto de terminar presos al igual que su compañero cayó en desgracia. De El Paso, Texas, pasaron a Ciudad Juárez, donde se reunieron con su socio mexicano Vicente Carrillo y aprovecharon para cuadrar las cuentas de los embarques de cocaína recientes. Las agencias federales empezaban a conocer ahora la realidad del Cártel del Norte y a dar como ciertas las artimañas de Miguel Solano puestas en evidencia por la FLOR. El 28 de diciembre, Solano y Puello llegaron a Bogotá y de inmediato se reportaron ante Diego Montoya y Resguño, que, desconcertados, citaron a una cumbre de la cúpula del cartel en la hacienda El Vergel con el fin de analizar las consecuencias de la captura de Fernando Henao. Para efectos de la reunión, Rasguño ofició como maestro de ceremonias. Arcángel había arribado la víspera y a eso de las 9 am llegaron en un helicóptero Berna y Carlos Castaño en representación de las autodefensas. A las 9:15 de la mañana hicieron lo propio Víctor Patiño y su compadre Juan Carlos Ramírez, Chopeta. 5 minutos después aparecieron Diego Montoya y Miguel Solano en una camioneta Range Rover color vino tinto. En el comedor disfrutaron de un típico desayuno vallecaucano, huevos revueltos con cebolla y tomate, pan de bono, buñuelos y un espumoso chocolate local. Al iniciar la cumbre secreta de narcotraficantes, el primer punto que abordaron fue el de establecer las posibles causas de la captura de Fernando en Miami. Carlos Castaño tomó la palabra.
Señores, en cuanto a lo de Barack Vega, está claro que fue el médico. Yo lo tenía listico para matarlo, pero el Kim, el de la terraza, lo llamó, le avisó y por eso se me escapó ese hijo de puta. Es tan descarado que hasta me puso a cuidarlo porque me envió una carta haciéndome responsable ante Estados Unidos de lo que les pudiera pasar a él o a su familia. Pero bueno, ahora está preso en Alanwell, Pensilvania, parando su sentencia. Lo del negocio descarado de la venta de franquicias por parte de Julio Fierro lo solucionamos entre todos. Pero sigo sin entender qué pasó con los arreglos de Lipe Hernández, que sí eran buenos. El que nos dañó el arreglo fue el hijo de puta de Florecita, respondió Miguel Solán. ¿Florecita? ¿Pese quién es?, preguntó Castaño. Pues el que anda ahora con la viuda de Julio Fierro, o sea Natalia París. Ese malparido es Florecita, resumió Rasguño. Ah sí, ya sé cuál es, digo Castaño. Eso no es nada, viven ni a mí tranquilo, como si nada, pero lo que no sabes, hijo de puta, es que lo tengo ubicado, interpeló Chupeta. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir?, preguntó de nuevo Castaño. Dígame a mí lo de Florecita, no se preocupen que el teniente se encarga de matar a ese malparido, respondió Chupeta. Una vez aclarado este punto, Rasguño continuó como maestro de ceremonias, respaldado por la confianza que Castaño y Patiño depositaban en él. Lo que tenemos que hacer es unirnos, dejar de tirar cada uno para su lado. Así no vamos para ninguna parte, debemos enfilar a toda la gente que nos colabora porque se nos puede salir de las manos. Miren lo que está pasando con Tocayo y Varela, a quienes llamamos y les dijimos que vinieran a la cita, pero miren, hacen lo que les da la gana. Digo, Rasguño movió un poco su silla alejándola del comedor. Luego se quitó la gorra de beisbolista y la puso sobre la mesa. Yo hablé con Varela, pero la verdad él piensa que la gente que está haciendo esos arreglos con los americanos son todos sapos, respondió emocionado. Creo que ese mensaje es para mí. ¿Cómo me va a mandar decir esto? Si yo no he dicho nada. Eso lo he hablado con Diego y la verdad no voy a permitir que nadie me falte el respeto de esa manera, tratándome de sapo. Ni siquiera ese hijo de puta Varela, replicó Solán. La reunión continuó por espacio de 3 horas. En este nuevo intento de reunificación del cartel del norte del valle no se podía perder la oportunidad para dejar claros algunos temas y poco a poco fueron saliendo conclusiones. La primera, el que delate a otro se muere. Y como tarea conjunta, acordaron identificar a los posibles soplones. Ninguno podría siquiera hacer el intento de brincar a Estados Unidos. Antes de terminar la reunión clandestina, Chupeta pidió de nuevo la palabra para dejar en claro que él se encargaría de la ejecución del plan para asesinar a la Rinconada, agotado y disminuido Florecita. El teniente lo tiene ubicado en la capital mexicana, ahí lo voy a hacer llegar su regalito, sentenció. Sobre las 2 de la tarde, los 3 grupos de narcotraficantes se marcharon como llegaron. Miguel Solano y Diego Montoya en su camioneta Range Rover, Castaño y Don Bernard rumbo a las montañas de Córdoba en su helicóptero y con $1 millón en efectivo, la tarifa mensual que Rasguño debía pagar por su ejército privado y paramilitares. Víctor Patiño y Chupeta de regreso a Cali a sus quehaceres habituales y por último Rasguño y el Mocho fueron a terminar un partido de fútbol que tenía pendiente. Extrañamente, en dicha reunión todos sufrieron amnesia crónica porque ninguno logró explicar cuál de ellos era más sapo que el otro. Ninguno se refirió al hecho de que ellos mismos habían intentado por su lado solucionar sus problemas con la justicia americana, a costa de delatar a algunos de sus más cercanos colaboradores y a otros narcotraficantes de segunda línea. Ese día, todos hicieron gala del difícil arte de sostener una mesa de verdades acuñada con 3 estacones de mentiras. Con todo y las consecuencias desastrosas que podía traer un nuevo intento por saltar al lado de las agencias americanas, cada uno por su lado, a espaldas del otro, sabía que era necesario indagar esa posibilidad. Al final de la cumbre a muchos les quedó claro que el más descarado de todos había sido Miguel Solán, quien inculpó a la Flor para no dar explicaciones sobre su condición de doble agente. Superado el susto de poner la cara ante la plana mayor del narcotráfico en Colombia, Solano, acompañado por Diego Montoya, fue a saludar a la cárcel de Itagüí en Antioquia a su mentor, socio y amigo, Iván Urdinola, para ponerlo al tanto de la situación y darle su versión de la captura de su cuñado Fernando Henao. Montoya y Solano ingresaron al centro penitenciario donde compartieron una tarde amena, jugaron cartas, dominó y parqués. Después de la cena, entrada la noche, salieron del lugar con la certeza de que Urdinola estaba de su parte y no apoyaba la actitud hostil de Varela. Infarto fulminante. El 23 de febrero de 2002, pocos días después de la visita de Solán, Urdinola recibió a 2 de sus primos, que ingresaron a la cárcel como de costumbre, es decir, luego de suplantar la identidad de otras 2 personas. Tras pasar al segundo control, el oficial a cargo los miró fijamente y les dijo: «Señores, ¿qué llevan ahí?». «Es comidita para Iván», respondió uno de ellos.
El oficial abrió el termo, que contenía comida, y lo cerró nuevamente mientras llegaba la autorización para continuar. Estas huellas de la reseña no coinciden con las de sus identidades, pero no se preocupen, el señor Iván me compensará de alguna manera. Sigan y perdonen la molestia. Después de pasar por 2 controles más, los primos llegaron al patio 3, donde los esperaba Ordinola. Primos, trajeron comidita preparada en casa. Pláyase mi tía. Déjeme ver. Eso huele muy bueno. Mira, primo, lo que te mandó mi mamá. Le echó una rellena. Qué regalazo. Mi tía todavía se acuerda cuál es mi comida favorita. En un ratico no la comemos. Sigan. ¿Cómo está la familia? Cuéntenme. Así transcurrieron 3 horas de visita y las historias familiares estuvieron a la orden del día. En la tarde devoraron una comida enviada desde el doggy y terminaron el remanente de whisky sello azul de la última juerga. En la noche, Iván acompañó a sus primos, ya borrachos, hasta la puerta de salida del penal y los despidió con el compromiso de repetir la siguiente semana la tarde de esparcimiento. Uno de los oficiales encargados de la custodia del penal se percató del alto grado de alcohol de Ordinola y lo condujo de regreso a su dormitorio. Lo recostó en su cama, le quitó los tenis, lo arropó, apagó la luz de la celda y cerró la puerta. Al día siguiente, a eso de las 10 a.m., Ordinola esperaba la visita de su esposa Lorena. Aún con el guayabo de la noche anterior, se levantó, sacó un analgésico de la mesa de noche, caminó hasta el nochero del lado opuesto, estiró la mano para alcanzar el celular y llamó a Lorena. «Mija, ¿dónde está?», preguntó el trasnochado Iván. «Acabo de salir del aeropuerto José María Córdoba y tomé la vía de Las Palmas rumbo a Itaguí». «¿Por qué?», respondió Lorena, extrañada. «Mija, anoche me tomé unos tragos con los primos y no sé si son los años o el hígado porque me duele todo. Siento un dolor muy fuerte en el pecho y casi no puedo respirar. Devuélvase a la casa. Yo me voy a recostar otro ratico a ver si se me pasa este dolor». «Iván, estás tomando mucho trago. Te lo he dicho muchas veces y no me haces caso. Voy a buscar un médico para llevártelo». «Mija, no me eche cantaleta. Me duele mucho la cabeza. Me siento muy mal. Tengo un dolor insoportable en el pecho. Casi no puedo respirar». En ese preciso instante, Lorena escuchó un golpe fortísimo, como si algo hubiera caído del piso. El teléfono rodó por el suelo. Con una mano intentó alcanzar el aparato y con la otra apretó fuertemente el pecho. No muy lejos de allí, Lorena intentaba sin éxito una nueva comunicación con su esposo. Como no lo logró, decidió llamar al celular de Tomate, el secretario personal de Ordinola en el centro de reclusión. «Hágame un favor, Tomate, vaya rápido a la celda de Iván que algo le pasó, estoy segura. Apúrese». Tomate cruzó la prisión de un extremo a otro y cuando llegó a la celda de Ordinola en el patio 3 descubrió que la puerta estaba cerrada y asegurada por dentro. Golpeó con fuerza, al tiempo que gritaba «Iván, Iván, Iván», intentando obtener una respuesta. Como nadie respondió, corrió hacia el puesto de mando de la guardia penitenciaria, que tardó más de 30 minutos para abrir la pesada puerta. Lorena, entretanto, seguía en contacto con Tomate. Los vigilantes encontraron a Ordinola tirado sobre el suelo, intentando alcanzar el teléfono celular con su brazo. De su boca salía espuma blanca. A pocos minutos de allí estaba la Clínica de las Américas, a donde fue trasladado de inmediato en la improvisada ambulancia. Pero todo fue inútil. En la clínica hicieron el levantamiento del cadáver de Ordinola en presencia de Lorena. Fue declarado muerto a las 11 a.m. del 24 de febrero de 2002. De allí lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, que luego de practicar la autopsia determinó que el narcotraficante había muerto de un infarto fulminante. El féretro fue conducido al municipio de Zarzal en el avión de Miguel Solano. Allí, y por orden expresa de Diego Montoya, un médico forense practicó una segunda autopsia para despejar algunas dudas. Para tranquilidad de todos, el resultado fue el mismo. Al día siguiente los restos de Ordinola fueron conducidos al Dobio, su pueblo natal, a bordo de un carro mortuorio escoltado por una caravana gigantesca. A las honras fúnebres asistió el pueblo entero, que consideraba a Ordinola como una verdadera leyenda. Lo admiraban y le agradecían haberle llevado luz, agua, alcantarillado, carretera pavimentada y, de su mano, el desarrollo como tal. En medio del gentío sobresalían sus más cercanos colaboradores, todos ellos fieles exponentes de su legado, su familia, la de su esposa y unos cuantos lavaperros, término coloquial con el que se conoce a las personas sin importancia en el mundo del narcotráfico. El carro de bomberos del pueblo condujo el féretro hasta su última morada, donde fue sepultado con honores ante cerca de 3.000 fervientes admiradores de sus obras sociales. Una semana después de haber sido sepultado,
Extrañamente llegó una orden gubernamental para que el cuerpo de Urdinola fuera exhumado y se le practicara una tercera autopsia. Según cuentan, esa orden provino directamente de Estados Unidos. A partir de ese día se tejeron muchas hipótesis sobre el extraño fallecimiento de este enconado y astuto narcotraficante. Las conjeturas corrieron por cuenta de algunos integrantes de la familia Henao, que responsabilizaron a Carlos Castaño, reconocido enemigo público de Urdinola. Otra de las dudas provino de Diego Montoya, a quien no le cabía duda alguna de que el deceso era obra de Varela con ayuda extraña. Paradójicamente, los dolientes directos de la familia Urdinola señalaron como posible responsable a Lorena. Para entender los conflictos que rodearon una relación entre Iván y Lorena es necesario recordar los estrechos vínculos de sangre que unían a las familias Henao y Urdinola. A principios de 1998, Lucio Quintero, empleado y hombre de confianza de la familia Urdinola, había empezado a trabajar como conductor y escolta personal de Lorena. Lucio fungía como un excelente padre de familia y fiel compañero de su esposa. Pero todo acabó a mediados de ese año, cuando ella murió en un accidente automovilístico al estrellarse contra un árbol a 100 km/h. El choque ocurrió en la vía entre La Unión y Roldanillo, pero a sus parientes y amigos cercanos les causó extrañeza porque ella era muy precavida cuando conducía. Un día antes de su muerte comió en una casa de propiedad de Lorena, la jefa de su esposo Lucio. La apetitosa merienda fue preparada por el chef de cabecera de la dueña de la casa. Contra todos los pronósticos y luego de realizada la autopsia, el reporte de medicina legal señaló que en los segundos anteriores a la colisión la víctima sufrió un infarto fulminante que le impidió maniobrar el vehículo. Como si esto fuera poco, 3 semanas después de su muerte, apareció flotando en las aguas turbias y caudalosas del río Cauca el cadáver del chef de cabecera de Lorena. En los primeros meses de 1999, la familia de Urdinola había empezado a sospechar de una posible relación sentimental entre Lorena y su conductor, Lucio Quintero, quien en varias ocasiones fue visto saliendo a altas horas de la noche de la habitación de la patrona. Al mismo tiempo, uno de los hijos de Lorena observó cómo Lucio se encargaba de poner bronceador en el cuerpo de su madre cuando ésta tomaba el sol en la piscina de su casa. El chisme de la posible relación entre Lorena y Lucio corrió como pólvora a la familia Urdinola. Iván, el ofendido esposo de Lorena, fue el último en enterarse por la infidencia de su hijo y de 2 de sus hermanas. La reacción de Urdinola fue inmediata y en junio de 1999 sentenció a muerte a Lucio Quintero, pero Lorena le avisó a tiempo y este corrió a poner la denuncia en la Fiscalía General. En la demanda estipuló que si algo le ocurría, el único responsable sería Urdinola. Muerto del susto, Quintero huyó hacia Panamá. Y esta Panamá voló Lorena para reencontrarse con su conductor. Lorena y Iván estuvieron separados por más de 2 años, pero a principios de 2012 el capo intentó arreglar las cosas con su esposa. En ese proceso de reconquista se encontraba hasta el día de su muerte. Tras el deceso de Iván, su hermano Julio Fabio creyó encontrar la oportunidad perfecta para cobrar la deslealtad de Lucio Quintero, pero otra vez Lorena se enteró y como una fiera salió en defensa de su chofer. Vea, Julio Fabio, si usted le hace algo a Lucio, lo mato, le dijo la señora Henao a su excuñada. Convencida de que Julio Fabio no se quedaría quieto, la malvada viuda puso sobre aviso a Varela, fiel servidor de los Henao, y lo citó en algún lugar desconocido. De ese encuentro salió un pacto indisoluble. Vea, Varelita, ayúdeme a recoger las propiedades de Iván en el cañón de Garrapata si usted se queda con la mitad. Todas esas tierras son de Iván, pero su familia se quiere quedar con lo que me pertenece por derecho propio. Eso es mío y de mis hijos. Está bien, vamos y me muestra todas las fincas de las que usted me está hablando, respondió Varela. Después de recorrer las escarpadas montañas del cañón, con la desprotegida viuda, los familiares del difunto empezaron a sentir la presión y la expropiación forzosa de sus bienes por parte de Varela y sus sicarios. Ante semejante arremetida nos hicieron esperar los reclamos de primos, sobrinos, cuñados, tíos y hermanos del clan Urdinola, que llamaron a Julio Fabio, sucesor al trono, para implorarle ayuda. El arrinconado Julio Fabio buscó la mediación de Diego Montoya, aliado incondicional servidor de su hermano, quien intentó la tarea casi imposible de comunicarse con Varela. Pero así no logró. Varelita, no se metan esas cosas. Es un problema de familia, de que entre los Henao y los Urdinola arreglen sus diferencias. Devuélvale las propiedades, sálgase del cañón de Garrapatas que esas tierras no son suyas, eran de Iván y de sus familiares, dijo Montoya. Diego, todas esas fincas son mías y de Lorena y si alguien las quiere que venga y me las quite. Es más, el que no debe meterse es usted, replicó Varela sin ocultar su molestia. Para terminar este relato dejemos en claro varias cosas que el paso del tiempo haría como verdadero. Es cierto que desde 1998 Lorena Henao tenía como amante a su conductor,
Lucio Quintero. Es cierto que la esposa de Lucio murió ese mismo año al estrellarse contra un árbol como consecuencia de un misterioso infarto. Es cierto que el cocinero que le preparó la última comida a la esposa de Lucio apareció muerto en las aguas del río Cauca. Es cierto que pocos días después de la muerte de Iván, Lorena se asoció con Varela. Es cierto que de tiempo atrás Varela planeaba asesinar a Iván. Es cierto que Varela buscaba adueñarse de las inmensas extensiones de tierra de Iván en el cañón de Garrapatas, único acceso a las costas del Océano Pacífico y Chocuán. También es cierto que en uno de tantos viajes juntos a los límites de Chocó, en la Hacienda El Paraíso, donde se unen los ríos Grande y Sipi, Varela y Lorena sellaron su pacto con una noche pasional. Es cierto que Varela se convirtió en aliado incondicional y defensor acérrimo de los deseos de Lorena. Es cierto que Iván Urdinola murió el 24 de febrero de 2002 por un misterioso infarto. Es cierto que Diego Montoya y la familia Urdinola culparon a Lorena de la muerte de Iván. Es cierto que el chef de Iván dentro de la prisión fue asesinado a balazos un mes después de su muerte. Es cierto que el cuerpo de Iván fue sometido a 3 autopsias diferentes y hasta el día de hoy no descansa en paz. Es cierto que se cumplieron las palabras proféticas de Lorena y el 9 de octubre de 2004 fueron asesinados Julio Fabio Urdinola y su esposa cuando se desplazaban en su vehículo por el norte de Bogotá. Es cierto que Lorena fue a parar a una prisión en Colombia donde los propios guardias del INPEC la señalaron como responsable directa de la muerte de su esposa.